Últimamente se habla mucho de la ventaja que lleva el manga sobre el cómic norteamericano, sobre todo Marvel y DC. Pero también es cierto que para algunos el cómic de Marvel y DC ofrece algunas ventajas y algunos puntos a favor que van más allá de solo lo superficial, sino también de cómo podemos contar historias y cómo podemos trascender como autores. Así que vamos a revisar un poquito algunos de estos puntos, así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal muchachines? Bienvenidos una vez más al canal, soy Wilfredo. Y se podría decir que la primera ventaja que tiene el cómic clásico de superhéroes es lo que llamaríamos la reinvención atemporal, porque personajes como Superman, como Batman, como Spider-Man son cíclicos dentro del cómic de superhéroes. No están atados a una sola historia. Tenemos Superman de diferentes épocas con diferentes tendencias, campiranos de hace muchos años, oscuros de unos años más recientes, diferentes autores como Alan Moore, Mark Waid, Frank Miller. Cada uno ha podido dejar una huella distinta para ese mismo personaje, sin necesariamente tener que destruirlo como tal. Y esto de alguna forma puede ser una ventaja para muchos autores que puedan trabajar porque les permite jugar y les da cierta libertad utilizando un icono que ha existido por muchos años. Debe ser un lujo poder reinterpretar uno de estos iconos con tantos años de historia y darle tu propio toque, darle tu propia esencia a ese mismo personaje. Y eso es algo que no va a pasar en el manga. No vas a ver una reinvención radical de Goku ni de Naruto. Es muy difícil. Por lo general, sus historias son completamente lineales, que cuando termina, termina y ya, queda congelado en el tiempo y se acabó. No lo retoma otro autor para darle otro giro o darle otra vuelta con una historia diferente. Y siendo que puedas trabajar de alguna manera en esto de los cómics de superhéroes, te darás cuenta que puedes estar como en una máquina del tiempo donde puedes cambiar y puedes retocar cosas de esos personajes que tienen tantos años y darles tu propia esencia. Y podría considerarse que esa es una cosa diferente y quizá hasta una ventaja que tienen los cómics de superhéroes sobre otros tipos de historietas. En el cómic de superhéroes no se le huye a los personajes adultos y con experiencia y con cicatrices. Bruce Wayne no es un superhéroe porque tuvo un mal día en la escuela, sino que es un hombre torturado por el trauma, la obsesión y las responsabilidades que se autoimpone. Es un personaje que puede llegar a ser muy complejo y se escribe de ciertas maneras. En muchos otros medios de historieta, lo que más predomina es el personaje adolescente, el personaje juvenil, el personaje en un colegio, y eso, aunque también puede verse en algunos cómics de superhéroes, no es la norma. Por lo general, los cómics de superhéroes están compuestos por personajes que ya son adultos y eso para algunos autores puede significar una gran ventaja porque les permite identificarse mejor con ese personaje que están representando. Y si vamos un poquito más allá del cómic de superhéroe y vamos a los cómics un poco más independientes o menos mainstream, hay mucha variedad de situaciones adultas y de situaciones complicadas en las que los personajes pueden verse incluso antes de empezar y no solo el típico tema escolar o infantil. Dentro del género de los superhéroes es que la variedad de géneros puede ser incluso tan amplia como en los cómics que no son de superhéroes, porque hay cómics dentro de Marvel y DC que van por el género del terror, como los cómics de Hellblazer con Constantine. Hay cómics de superhéroes que también tocan temas políticos, cómics de superhéroes que se van un poco más hacia la sátira como The Boys, el romance también se toca en muchos de los cómics. Yo creo que esta cuestión de los géneros no debe considerarse de ninguna manera una desventaja a la hora de trabajar con el género de superhéroes, porque ese mismo género puede tener muchas variantes y puede enriquecerse con complementos de otros géneros. Tanto en el cómic como el manga pasa que hay tanto producto y tanta cantidad que la gran mayoría es irrelevante y se puede decir que es hasta malo. Por lo mismo no lo conocemos, pero es que salen miles y miles de obras cada año. Y otra ventaja que tiene el cómic norteamericano es el factor ícono. Los personajes de cómic son culturalmente líquidos, penetran dentro de la conciencia de muchas personas y hay que ver que muchos productos que pueden ser muy buenos a veces se ven opacados por estas marcas o estos íconos de personajes que aunque tengan 80 años en el mercado siguen llamando más la atención que muchos productos originales que nosotros podemos crear. Estos personajes y estas marcas para muchos autores significan el reconocimiento que siempre han buscado y significan dejar un legado creando historias
montándose sobre los hombros de estos mismos personajes. Superman, Snoopy, Archie, son íconos de la cultura occidental y que trabajar con una de esas IP significaría para muchos autores un salto a nivel profesional muy importante, porque incluso son parte del lenguaje popular y poder lograr por tu cuenta de manera individual una obra que trascienda de esa manera no es tan fácil tampoco. ¿Se puede? Sí. ¿Deberíamos intentarlo? También. Pero no creo que esté nada mal poder trabajar con una de estas IP que te dé esa plataforma y que te permita de alguna forma contribuir a ese símbolo y dejar una huella ahí también en la historia de la historieta. Al final ese es el sueño que tenemos todos los autores, que nos puedan ver nuestra obra, ya sea con una IP que es de otro o sea una IP tuya, pero que puedan leer lo que tú puedes hacer. Porque los iconos perduran más allá de los autores que un día los tocaron y van a ser trabajados y manejados por otros autores más adelante. Porque el cómic de superhéroes también tiene esa ventaja que te permite cerrar ciclos, te permite cerrar una historia concreta, como por ejemplo cuando vieron Logan, la película, que Logan muere, pero no se mata realmente la IP, no se mata lo que representa el personaje, y después otro autor puede llegar y volverlo a usar. Y eso te puede permitir a ti como autor formar parte de ese legado que no va a terminar, porque son obras que pueden reinventarse una y otra vez. Para recapitular, lo que tenemos dentro del cómic de superhéroes clásico de Marvel y DC es que podemos reinventar muchas cosas, podemos tener mucha diversidad de personajes, mucha diversidad de situaciones, podemos ser parte de un legado cultural que va más allá de un simple personaje, sino de íconos. Para muchos estas son algunas de las ventajas que ofrece poder entrar en este medio del cómic clásico de superhéroes. Y no se trata de que por eso el cómic de superhéroes es mejor que los otros cómics, que el manga, que el cómic independiente. No, para nada, no se trata de eso. Yo creo que cada uno de los géneros tiene sus ventajas y sus desventajas, tanto como si pudiéramos hacer una carrera creando nuestro propio libro, nuestra propia IP, también sería para muchos un gran honor poder hacer carrera trabajando con estos íconos, con estas IP que han existido durante décadas y que están ahí esperando al próximo autor que les ponga su toque y les ponga su esencia. No sé qué opinan ustedes, muchachines, si les parece que no, de ninguna manera a ustedes les gustaría trabajar para los cómics ya establecidos como Superman o Spider-Man. Los estoy leyendo aquí abajo. No olviden dejar el me gusta si este tipo de reflexiones les parece interesante. Y si no, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo, muchachines. Hasta luego.